Bueno, en la segunda parte del tema 8 comenzamos a estudiar el apartado número 3 que lleva por título la planificación de la acción preventiva. Bueno, como hemos visto anteriormente, cuando habéis realizado el cuadro de evaluación de riesgo, una vez que se han evaluado los riesgos, se han identificado qué riesgos hay en un centro de trabajo en relación a los puestos de trabajo de los trabajadores, el siguiente paso es planificar la acción preventiva. ¿Qué significa esto? Pues adoptar una serie de decisiones, de medidas, o bien para eliminar los riesgos, o cuando es imposible eliminar estos riesgos, tratar de reducirlos. ¿Cómo se hace? Pues estableciendo un orden de prioridades. Lo que yo os decía, que cuando identificamos el riesgo, tenemos que hacer una evaluación de su magnitud y tenemos que establecer cuál es la prioridad de actuación, es decir, sobre qué riesgos se actúa primero y sobre qué riesgos son secundarios y se pueden actuar más tarde. ¿De acuerdo? A la hora de planificar la acción preventiva, pues hay que tener en cuenta una serie de principios de la acción preventiva que vienen recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el artículo 15 que vamos a ver ahora. Estos principios de la acción preventiva aparecen en este cuadro y lo vamos a ir viendo uno a uno. El primero es tratar de evitar los riesgos. Por ejemplo, tratar de evitar trabajar con ruido, ¿vale? Puede ser que, por ejemplo, si estamos en una carpintería metálica, sea imposible evitar trabajar sin ruido. Por lo tanto, si es imposible evitar el riesgo, tendremos que evaluarlo, ¿vale? Evaluamos el ruido, por ejemplo, y si no lo podemos evitar, pues tomaremos una serie de decisiones. Otro de los principios de la acción preventiva es compartir los riesgos desde su origen. Por ejemplo, si nosotros no podemos evitar el ruido, pero a lo mejor sí que podemos aislar o alejar la máquina que produce ese ruido. ¿De acuerdo? Otro de los principios de la acción preventiva es adaptar el trabajo a la persona. Por ejemplo, proporcionando apoyo cuando el puesto de trabajo se está mucho tiempo de pie o parado, ¿vale? Que pueden dar lugar a riesgos de tipo postural o riesgo ergonómico, ¿de acuerdo? Otra de las medidas que se pueden hacer para adaptar el trabajo es, pues, ir rotando a los trabajadores del puesto de trabajo para que no siempre tengan o adopten las mismas posturas. Hay que tener en cuenta la evolución técnica, por ejemplo, un cambio de maquinaria más moderna que conlleve que, por ejemplo, emita menos ruido o que genere menos riesgo, ¿de acuerdo? Otro de los principios de acción preventiva es sustituir lo peligroso. Por ejemplo, el ejemplo que es un producto químico inflamable, pues lo podemos reemplazar por uno que no sea combustible, ¿de acuerdo? Planificar la prevención, por ejemplo, realizar campañas de vacunación, ¿vale? O hacer campañas de reconocimientos médicos para tratar de anticiparnos a esos riesgos y adoptar medidas que se antepongan la protección colectiva a la individual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, proteger las manos y las vías respiratorias, eligiendo ante el uso de EPI, ¿vale? De medidas colectivas de protección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos en un taller de pintura donde se emiten gases tóxicos, en lugar de utilizar las mascarillas, que también se puede utilizar, pues establecer un sistema de extracción de aire. Eso es una medida de protección colectiva. Por lo tanto, hay que anteponer las colectivas a las individuales. No quiere decir que unas eliminen a las otras, pero si tenemos que hacer una orden de prioridades, pues primero establecer estas medidas colectivas de protección. Y la formación, ¿vale? Instruir al personal adecuadamente a través de cursos de formación, por ejemplo, para la manipulación de carga. En materia de prevención de riesgos laborales es obligatorio por ley hacer una serie de controles periódicos. Bueno, si después de estos controles periódicos se detecta que hay algún fallo, que hay algo que no está funcionando y que la empresa no está cumpliendo los objetivos en materia preventiva, pues tendrán que modificar esas acciones o actividades que está realizando la empresa en materia de prevención de riesgos. En el punto 4 hablamos de la organización de la acción preventiva. Es obligación del empresario, pues, tratar de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores. ¿Cómo lo hace? Pues organizando la acción preventiva, que puede elegir entre una de las siguientes opciones que vamos a ver, que dependerá fundamentalmente de una serie de factores, del número de trabajadores que tenga la empresa, de la peligrosidad de las actividades que se desarrollan en la empresa
y del tipo de riesgo a los que estén expuestos los trabajadores, ¿vale? ¿Cuáles son estas modalidades de la organización de la prevención? La que tenemos aquí. Que sea el propio empresario quien se encargue de organizar la acción preventiva, que sean propios trabajadores de la empresa que sean designados por esta, porque por ejemplo tienen formación en materia preventiva y sean ellos los que se encarguen de organizar la prevención de riesgos, un servicio de prevención propio creado dentro de las empresas. Esto se tiene lugar normalmente en empresas que tienen un gran número de trabajadores, que hay un propio servicio de prevención específico de la empresa, un servicio de prevención ajeno, una empresa ajena a la cual se le contratan sus servicios para organizar la prevención de riesgos, y un servicio de prevención mancomunado en el que es una empresa de prevención la que se encarga de gestionar la prevención de riesgos de una serie de empresas, de un número determinado de empresas. En el apartado 5 se habla de los representantes de los trabajadores en materia preventiva. Cuando veíamos los derechos de los trabajadores, pues decíamos que uno de los derechos era a participar y a que sean oídos, sean escuchados, sean consultados en el tema de materia preventiva dentro de la empresa. Este derecho pues lo ejercen los trabajadores a través de lo que se denominan los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud. ¿Qué son los delegados de prevención? Bueno, pues son representantes de trabajadores que son elegidos por los propios trabajadores, por los propios compañeros de trabajo, y que tienen una serie de funciones en materia de prevención de riesgo. ¿Cuál es el número de estos delegados de prevención? Pues dependerá del número de trabajadores de la empresa, conforme a la tabla que tenéis aquí, ¿vale? Por ejemplo, si la empresa tiene de 11 a 30 trabajadores, un delegado de personal, de 31 a 49, uno, ¿vale? Así progresivamente hasta el máximo de 8 cuando las empresas tienen más de 4.000 trabajadores. Por lo tanto, en función del número de trabajadores que tenga la empresa, pues así habrá delegados de prevención. ¿De acuerdo? ¿Qué competencias o qué funciones y qué garantías tienen los delegados de prevención? Pues lo que tenéis aquí, ¿vale? Las competencias, por ejemplo, colaborar con la dirección de la empresa para mejorar el tema de prevención de riesgo, fomentar la cooperación de los trabajadores para que se aplique la normativa de prevención de riesgos laborales, ser consultado, escuchado por el empresario, vigilar y cumplir la normativa en prevención de riesgo, acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgo, acompañar a los inspectores de trabajo en las visitas que hagan, realizar ellos mismos la visita a los lugares de trabajo para vigilar el buen estado y las buenas condiciones en las que se está realizando el trabajo, o proponer a la representación de trabajadores que se paralicen actividades en caso de que haya un riesgo que se considere que sea grave e inminente. Junto con estas competencias, los delegados de prevención tienen una serie de garantías, como la de ser oídos por el comité de empresa y el resto de delegados, si hay una infracción grave o muy grave. Tienen prioridad de permanecer en la empresa. Si, por ejemplo, la empresa incurre en un ERE, se despiden los trabajadores, estos delegados de prevención tienen derecho a permanecer en la empresa, es decir, serían los últimos que serían despedidos, ¿vale? No ser discriminados por el hecho de ser delegados de prevención, no ser despedidos ni sancionados por este motivo, pueden informar, distribuir o hacer cualquier tipo de publicación relacionada con la prevención de riesgos laborales. También tienen una bolsa horaria, es decir, un crédito de horas mensuales retribuidas para realizar estas funciones. Este número de horas pues depende del número de trabajadores que tenga la empresa, como tenéis aquí. Por ejemplo, si la empresa tiene hasta 100 trabajadores, 15 horas. Incluso si la empresa tiene más de 751 trabajadores tendría hasta 40 horas al mes retribuidas. Por otro lado, el Comité de Seguridad y Salud pues, se constituirá en aquellas empresas que cuenten con más de 50 trabajadores. El Comité de Seguridad y Salud es un órgano que es colegiado, es decir, en el que participan tanto representantes de los trabajadores como representantes de los empresarios, ¿vale? Entonces, cuando una empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituye este Comité de Seguridad y Salud, que estará formado por los delegados de prevención, que hemos visto antes, en función del número de trabajadores que tenga la empresa, y también por el empresario o los representantes en igual número, en igual proporción. Eso quiere decir que sea paritario, que este órgano esté representado por el mismo número de trabajadores que de representantes del empresario. Este comité se reúne
al menos una vez cada trimestre, cada 3 meses, y siempre se hará cuando o bien trabajador o bien empresario lo solicite. En estas reuniones pueden participar con voz pero sin voto los delegados sindicales y los responsables de la prevención que tenga la empresa. Y tienen las siguientes competencias, ¿de acuerdo? Participar en la elaboración de un plan de evaluación de riesgo y en la formación de los programas de formación en prevención de riesgo, promover iniciativas sobre procedimientos para la efectiva prevención de riesgo, ¿vale? Proponiendo a la empresa mejoras para corregir o mejorar las condiciones de trabajo, tener acceso a toda la documentación y la información que sean necesarias para realizar sus funciones, estar informados de las acciones de prevención que se realicen en la empresa y tener conocimiento de una memoria o programación de los servicios de prevención. Anualmente hay que hacer una memoria en materia de prevención de riesgos laborales, por lo tanto este Comité de Seguridad y Salud tiene el derecho a conocer de esta memoria. ¿De acuerdo? Bueno, con esto finalizamos este apartado.